nube de agua y nube de agüita. Papá, ya lo han visto, tenía sus ribetes de médico. Su afición a la medicina abundaba en preceptos de higiene. Las niñitas, había decretado papá, deben estar siempre al aire libre, no importa que se asoleen. Bajo ningún pretexto deben ir nunca a Caracas ni a cualquier otro lugar poblado, donde puedan coger el sarampión, la tosferina, la difteria o la lechina. Deben bañarse en agua fría y corriente, que no las vistan demasiado. Deben levantarse lo más temprano posible e ir cuanto antes a tomar un vaso de leche al pie de la vaca. Estos preceptos eran admirables, no por las ventajas de higiene física que hubiesen podido brindarnos, sino por las de higiene moral que en realidad nos ofrecían. Las prohibiciones de Evelyn aspiraban a darnos sólidos principios, los preceptos de papá, sólida salud. Por una feliz coincidencia en la cual ninguno de los dos pensó, nos dieron de consuno varios años de inmediato bienestar. El precepto del vaso de leche al pie de la vaca era sin duda ninguna el más interesante de todos. No tanto por el gusto de la buena leche recién ordeñada, llena de espuma, en la cual, al empezar el vaso, no olvidábamos nunca encajar la nariz, aguantando la respiración y haciendo al terminar, con fruición y con un par de bigotes blancos. No, sino por el ambiente que ofrecía en general el corralón de las vacas a las 6 de la mañana. Tan grato y casi tan ameno como el trapiche, el corralón estaba respaldado o garantizado por la higiene. Jamás Evelyn se hubiese atrevido a decir, aprendiste eso en corralón, se acabó corralón. Como había dicho, se acabó trapiche. Por esta razón, de seguridad, era menos precioso. Pero repito, era casi tan ameno. El corralón tenía a su favor la ventaja de la hora. Cuando a las 6 de la mañana cada niñita con su vaso en la mano y capitaneadas por Evelyn, subíamos juntos aquellas 2 cuadras o 200 metros que los separaban de la casa, el sol calentaba apenas. Los gallos, levantando pecho y cabeza, nos daban los buenos días. ¡Kikiriki! Los bueyes sin uncir se comían su rama de cogollo a la puerta de los ranchos cercanos. Y sacudir un arbusto o atravesar la hierba alta era bañarse literalmente de rocío. En el corralón, sobre la República de las Vacas, por elección y voluntad soberana de ellas, no se reían, ya lo verán. Todo sabiduría y buen gobierno imperaba Daniel. Daniel era el vaquero. Cuando hacíamos irrupción en la ciudad de las vacas, Daniel, levantado desde las 4 de la mañana, asistido por el muchacho del corralón, tenía ya ordeñados muchos cántaros de leche. El orden reinante era perfecto. Era el orden de la ideal ciudad futura. A pleno aire, pleno cielo y pleno sol. Cada vaca estaba contenta y en su casa. Es decir, atada a un árbol o atada a su estaca. Había quien tenía árbol y hasta árbol florido. Había quien no tenía sino una estaca desnuda y corta. Nadie se quejaba ni nadie se ensorbecía. Nada de comunismos. Satisfecha cada cual con lo que se le daba,
daba en correspondencia cuanto tenía. Por todas partes conformidad, dulzura y mucha paz. La leche y el amor maternal se desbordaban a raudales entre las 4 tapias del corralón. En él todo era noble, aun las cosas que en general son innobles. Sobre las hojas de cogollo pajizo con el cual estaba alfombrado el corralón, al igual de las vacas, al igual de los baldes rebosantes de leche, al igual de Daniel y el vaquerillo, todo lo demás se posaba con majestuosa naturalidad. Nada hería la vista, nada hería el olfato. Nosotros conocíamos muy bien las leyes, usos y costumbres del corralón. Sabíamos, por ejemplo, que cuando una vaca tenía atado en una de sus patas a su hijito el becerro, era señal de que ya estaba ordeñada. Que, por el contrario, aquellas cuyos becerros encerrados en el cercado donde pasaban la noche se veían todavía allí, impacientes, asoma el hocico por encima del tranquero, exactamente los mismos que las niñitas por encima de la tapia del trapiche, era cosa evidente, porque ni ellos habían mamado, ni a ellas las habían ordeñado. Lo sabíamos muy bien, pero saberlo no era un obstáculo para preguntarlo. Al poner los pies en el corralón, con nuestros correspondientes vasos en la mano, corríamos a rodear al grupo que formaran Daniel, el becerro y la vaca que se estuviera ordeñando. Allí comenzaban las preguntas. ¿Ya ordeñaste a Nube de Agua, Daniel? ¿Ah? ¿Y por qué tú no estás ordeñando a Pomarrosa? ¿Ah, Daniel? ¿Y por qué tú no sueltas ya a la pobre Pomarrosita? Míralo, Daniel, míralo, cómo saca el pobrecito su cabeza. Es porque tiene hambre, Daniel. ¿Ah? ¿Tú crees? Daniel tenía que cargarse de paciencia. Al fin de cuentas, nosotras lo molestábamos mucho más que las vacas y los becerritos, quienes, conocedores ya del reglamento, lo observaban con disciplina. Y lo que era más grato, lo observaban en silencio, sin preguntar cosas tan sabidas y resabidas. Las vacas, ya lo habrían quizá observado ustedes, tenían nombres semejantes a los nuestros, sin que hubiese plagio de un lado ni de otro. Era simple coincidencia. Daniel escogía los nombres de las vacas con la misma libertad que mamá escogía los nombres de las niñitas. Siendo llanero Daniel, era poeta. Aunque su vena fuese con preferencia epigramática, también sabía ser lírica cuando la ocasión se presentaba. En el corralón, la ocasión se presentaba. Allí Daniel solía adherirse a las tendencias de la escuela romántica. No era pues de extrañar que sus gustos y los de mamá, zigzagueando por diversos caminos, viniesen a reunirse todas las mañanas entre las 4 tapias del corralón. Las vacas bautizadas por Daniel se llamaban, como ya han oído ustedes, y se llamaban Flor de Saúco, Nochebuena, Viuda Triste, Niña Bonita, Rayo de Sol, que Daniel y también nosotras pronunciábamos por contracción Rayo de Sol. Había además Desengaño, había Amapola, había No me dejes, y así sucesivamente hasta 20 nombres. No hay para qué decir que Viuda Triste, por ejemplo, era negra, de un negro cerrado, absoluto, severísimo, mientras que en el traje, negro también, de Nochebuena, blanqueaban alegremente aquí y allá todas las estrellas de Belén y el lucero magnífico de los Reyes Magos.
Rayo de Sol, por el contrario, era rubia, de un admirable rubio dorado que brillaba insolente, sin compasión, al lado de la pobre Desengaño, cuyo color indefinido, cobarde, desteñidísimo, no invitaba a la alegría ni era placer de los ojos. Entre las vacas y sus nombres existía, pues, un acuerdo o concordancia que no existía entre nosotras y los nuestros. En lo demás, unos y otros se parecían. Nosotras lo advertíamos y nos regocijaba la semejanza. Hijas de Piedra Azul, las unas como las otras, cercana al corralón, la casa grande, resultábamos coterráneas y vecinas. Eran ellas nuestras nodrizas y los becerritos nuestros hermanos de leche. No había, pues, por qué darse tono ni por qué creerse de mejor alcurnia. En apoyo de esto, les referiré que en el corralón moraba una vaca, aún no mencionada, quien, por haber nacido con una mancha blanca en la frente, había venido a este mundo con su nombre impreso, como quien dice. No obstante originar confusiones, era imposible arrancárselo. La vaca se llamaba Estrella. ¿Creen ustedes que la otra Estrella, es decir, mi hermanita, se sintiera deslucida o maltratada por tal coincidencia? Nada de eso. Al contrario, cuando entraba al corralón, considerando que su nombre le daba derechos que no teníamos las demás, preguntaba con interés y cierto orgullo: ¿ya me ordeñaste a mi tocaya, Daniel? Yo quiero que me la ordeñes en mi mismo vaso, porque su leche es mía. ¿No es verdad, Daniel? Ah, que su leche es mía. En realidad, cada vaca con un becerro formaba una sola unidad, la cual se designaba bajo el mismo nombre. En el grupo o familia Nochebuena, pongo por caso, tan Nochebuena era la madre como el hijo. Esta unificación simplificaba la disciplina, haciendo coincidir maniobras y movimientos llamados a ejecutarse simultáneamente. Cuando había llegado el momento de ordenar a Nochebuena, digamos, Daniel, desde el punto en que estuviese, lanzaba por 3 veces este grito prolongado que se extendía y dilataba por los ámbitos del corralón. Nochebuena, Nochebuena, Nochebuena. Si Nochebuena, madre, estaba echada y soñolienta al escuchar aquel nombre que pasaba por los labios de Daniel, como pasa el largo lamento del aire cuando se va ondulando por la hierba de los llanos y sigue y sigue y sigue hasta perderse allá en las lejanías del horizonte. Cuando Nochebuena, oía su nombre, se ponía en pie al instante, levantaba la cabeza y dirigía los ojos hacia el cercado de los becerros. Allí, Nochebuena hijo se hallaba ya arremetiendo con furia y con la cabeza baja por entre los compañeros de cercado, quienes en respeto de la circunstancia le dejaban pasar sin tomar en cuenta aquellas cabezadas y agresiones. Apenas había levantado el vaquerillo la primera tranca cuando ¡zas! Un salto por encima del tranquero y allí iba Nochebuena hijo dando brincos por el corralón, arrastrando y pisando y enredándose en el ronzal, si ronzal tenía. No importaba, adelante con los tropezones y la carrera desenfrenada, hasta llegar y prenderse a cabezadas también de Nochebuena, su madre. Nosotras no comprendíamos que 2 personas, por muy unidos que fuesen, pudiesen designarse así, con un mismo nombre. Esa especie de misterio dual incómodo y confuso no era de nuestro agrado, no. Las cosas claras, nosotras separábamos el becerro de la vaca por medio de un diminutivo.
Los becerros no nos atendían en absoluto, pero tal cosa no tenía importancia, puesto que de todos modos ellos no obedecían sino a Daniel, que era el señor y supremo sacerdote, cuya voz armoniosa de almuecín anunciaba la hora anhelada de la libertad y el desayuno. Para nosotras, el becerro de Amapola era Amapolita, el de Nochebuena, Nochebuenita, el de Nube de Agua, Nube de Agüita, y así sucesivamente. Daniel era llanero, ya lo dije. Aunque nacido en el corazón del llano, casi toda su juventud había transcurrido por los potreros de los valles de Aragua. Allí pasó muchos años pastoreando ganado y haciendo queso, un admirable queso de mano que, enrollado en hojas de plátano, lo mismo que las hallacas de Candelaria, vino a ser, bajo el reinado de mamá, timbre y orgullo de Piedrazul, cuando ella, entre sonrisas y pedir excusas por la rusticidad de la ofrenda, lo ponía en las manos de cuanta visita llegase. Aparte del queso, Daniel había traído de los valles de Aragua su admirable régimen de gobierno, sus gritos de almuecín y los nombres exquisitos de las vacas, cosas todas extrañas a Piedrazul y a sus contornos. Como buen llanero, a más de ser excelente vaquero y excelente poeta epigramático, Daniel era astuto y rapaz, conciliador como nadie, amable siempre. Todos sus actos iban urdidos a una trama finísima cuyo hilo ningún ojo, por avisor que fuere, era capaz de descubrir. Cuando papá lo contrató como vaquero, Daniel estudió la situación durante 2 o 3 días y sin duda alguna acabó por deducir esto en su fuero interno. Aquí serás vaquero, Daniel, sin pleitos ni imposiciones, hasta que quieras y ganarás dinero. Así fue. Las vacas comenzaron a producir la suma indispensable que las tuviese sólidamente al abrigo de una venta o disolución general. Ni un centavo menos, ni un centavo más. Todos los días de la semana, Daniel trabajaba con ardor, a fin de todos los sábados en la tarde, con muy buenos modos, presentarle a papá, por la leche y el queso, las más correctas cuentas del gran capitán. Dada la corrección de dichas cuentas, papá no podía probarle su mala fe. Dada la amabilidad con que las presentaba, papá perdía toda ocasión de insinuárselo con violencia o desabrimiento. Amarrado a su propia impotencia, papá decía: Daniel es un vaquero excelente, nunca he visto otro igual, pero me saquea en una forma como hasta el presente tampoco había visto otro igual. Emplea además un mal sistema con las vacas, las tiene muy consentidas, muy mal acostumbradas. Quisiera a toda costa salirme de entre sus garras, pero ¿quién lo reemplaza? El orden, la disciplina, los gritos de almuecín, los nombres de las vacas y sobre todo aquellas coplas cantadas durante el ordeño, larga, lentamente, acompañando la voz con el canto de la leche que llovía en el fondo del balde, todo, absolutamente todo, no era sino política. Ya lo verán. Su maquiavélica política del corralón que papá designaba con esta frase candorosa: tiene a las vacas consentidas y mal acostumbradas. Daniel no excluía de su política el ingenio, el lirismo, la conmiseración y la galantería. No toda era rapacidad y egoísmo, no. Al amparo de su rapacidad florecían sentimientos generosos muy dignos de elogio. Daniel trataba de que las vacas estuviesen bien atendidas para que diesen mucha leche en primer lugar y para que al sentirse felices y satisfechas, altruismo paternal de mandatario, no pudiendo ellas prescindir de él,
papá, figura aquí de tercer orden, tampoco lo pudiese. Considerando estas razones, ya les dije al comenzar que Daniel gobernaba con sabiduría. El procedimiento del ordeño era el siguiente. Después de haber lanzado sus 3 llamados o gritos musicales, entonada mezcla de asonancias con disonancias, cosa imposible de imitar. Nochebuena, Nochebuena, Nochebuena. Daniel dejaba que madre e hijo se uniesen en ternura y en leche durante un rato. Después intervenía él. Al becerro lo ataba corto por su ronzal al pie de la vaca. Así, engañada ella, presenciaba él impotente el robo inicuo de aquella leche que iba cayendo en el balde en lugar de caer en su garganta. Como Daniel no acostumbraba a despojar a nadie de lo suyo, sin volverse todo sonrisa, galantería y buenos modos, al romper a ordeñar, rompía a cantar una copla llena de halagos y filosóficos consejos. La voz de Daniel se balanceaba sobre cada sílaba como se balancean las palmeras en la brisa. La madre, adormecida, fascinada por aquella voz de sirena que la colmaba de elogios, recordándole a la vez entre nostalgias y melancolías los ecos y lamentos de su patria de origen, entregaba sin restricción toda su leche. El hijo, menos sentimental, se sacudía de tiempo en tiempo hasta que al fin, en vista de la imposibilidad material, acababa por contemplar resignado aquel despojo, sagrada ley del más fuerte. Considerando tal vez que no solo de pan vive el hombre, imitaba a su engañada madre, entregándose también a los líricos placeres de la poesía y de la mística. Daniel, en plena paz, seguía ordeñando y cantando. Mientras tejía y destejía su larga copla, las niñitas, trémulas de interés, corríamos a observar la expresión de la vaca elogiada y ordeñada, a fin de ir espiando en su rostro la inequívoca satisfacción del amor propio halagado. Por tal razón, cuidábamos mucho de que todas las palabras de Daniel fuesen bien claras, todas las ideas bien al alcance de las sencillas inteligencias. Si Daniel cantaba, por ejemplo, esta copla, que era del repertorio de Nube de Agua, puesto que cada vaca tenía la suya. Nube de agua, yo he visto vacas famosas, pero como tú ninguna, porque tú tienes más leche que agua tiene la laguna. Al vislumbrar aquella laguna turbia y dudosa, volábamos todas a acabar con Daniel. ¿Cuál laguna, Daniel? Di, ¿qué laguna? Daniel suspendía el canto para responder. La laguna de Valencia. Protesta general. Ay, Daniel, pero si ella no la está viendo. Ella nunca fue a Valencia, ella no la vio, ¿cómo va a saber? ¿Por qué tú no le dices que tiene más leche que el río o que la acequia? O que tiene más leche que el chorrerón. Ah, Daniel, ¿por qué tú no le dices? Vuelto a interrumpir el canto, Daniel contestaba lacónico. Porque ni río, ni acequia, ni chorrerón caen en verso. Cáelo tú, Daniel. Si tú sabes, anda, ¿qué te importa? Cáelo tú. Aunque Daniel supiese caer en verso, toda palabra y toda idea tenía su repertorio fijo. Y no le gustaba hacer innovaciones, sino cuando un caso muy especial de enfermedad, nacimiento o muerte lo requiriese. Por lo tanto, acallaba nuestras exigencias al responder terminante. Ella entiende. La prueba es que se deja ordeñar. Si dado el caso no entendiere, que se quede con la curiosidad. Eso no le hace daño. De aguantar curiosidad no murió ninguno. Un sábado en la tarde, papá halló al fin la ocasión de estallar contra Daniel.
y aprovechándola con inteligencia, estalló en forma terrible. Estuvo tan sobrio como enérgico. Declaró a Daniel que, sin aceptar ningún género de explicaciones, le ordenaba que en el más breve término saliese para siempre del corralón de las vacas y de los linderos de Piedra Azul, que se encontraba tan harto de sus abusos como de su amabilidad, que por lo demás ya tenía visto un nuevo vaquero honrado y serio que lo reemplazaría muy ventajosamente. Daniel, siempre condescendiente, no respondió, no discutió, no dijo nada. Con muchísimo respeto, después de indicarle a papá sus futuras señas, se despidió pronunciando la misma frase de Vicente Cochocho. Siempre a sus órdenes, don Juan Manuel. Como en el trapiche, al marcharse, alguien le preguntara si, cesante como se hallaba, pensaba regresar de nuevo a los valles de Aragua. Daniel, con su admirable buen criterio, sin ironía, despecho ni insolencia, movido solo por su sentido práctico, respondió lo siguiente: no, yo me quedo a pasar estas 2 o 3 noches aquí mismo, por el vecindario. ¿No ven que yo vuelvo? Al día siguiente, muy temprano, lleno en efecto de seriedad y honradez, se presentó en la casa el nuevo vaquero, preguntó por papá y le manifestó lo siguiente: vengo a decirle una cosa, don Juan Manuel. Aquellas vacas están alzadas, no se dejan ordeñar, dan coces, se le amarran las patas y entonces es peor, esconden la leche, como Daniel les cantaba. Papá respondió con lógica y con reflexión: tú no eres, pues, el gran cantador famoso de estos contornos. Cántale, lúcete, es una buena ocasión. ¡Ay, qué ofensa para el nuevo vaquero! Siendo en efecto cantador de renombre, herido en lo más vivo de su dignidad de artista, respondió entonadísimo: entienda, don Juan Manuel, que yo, aquí se puso una mano extendida sobre el pecho, soy hombre para cantar en un baile mis galerones o mis corridos, y que en efecto hay muy pocos que me ganen ni en cuanto a la música ni en cuanto a la letra. Pero yo, aquí se arrancó la mano del pecho, no soy hombre para cantarles unas vacas como si fueran gente. Eso sí que no. A eso no me reduce a mí nadie. Los tiempos de la esclavitud ya se acabaron. Busque otro vaquero, don Juan Manuel. Ahí le quedan sus vacas. Inútil es decir que, para alegría nuestra y de las 20 vacas, Daniel volvió. Un día triste, un día aciago, un día negro, ocurrió un drama en el corralón. Tras de corta enfermedad, Nube de Agüita amaneció una mañana acostado en el corralón de los becerros, con sus patas estiradas y unidas de 2 en 2. Como en las más alegres madrugadas, cuando las extendía a sí mismo. Ay, al galopar hacia el arbusto florido, a cuya sombra, rebosando leche y paz, lo esperaba Nube de Agua, su madre. En su boca entreabierta se posaban ahora varios moscardones verdes. Sus ojos entornados tenían una fijeza extraordinaria, y su cola, su pobre cola desolada y despeinada, se extendía por el suelo a distancia del cuerpo. Aquello era nuevo, aquello era espantoso, aquello era irremediable. Sobre su galopar horizontal, galopar que parecía estar saltando inmóvil y helado algún tranquero invisible, Nube de Agüita había pasado a mejor vida. Con las almas oprimidas y con las cabezas asomadas por encima de la cerca, mudas de dolor y rumiando preguntas, durante un buen rato contemplamos todo el inocente malogrado. Al fin nos desprendimos del cercado fúnebre. Ante nuestros ojos el duelo se posaba tenaz
sobre la indiferencia general del corralón. El dolor de Nube de Agua madre lo inundaba todo. La naturaleza entera estaba cubierta de crespones. Los crespones surgían de los maternales lamentos lastimeros. Atada sola y solitaria, bajo su árbol florido, Nube de Agua exclamaba «¡Mum!» y levantando hacia lo alto su cabeza de madre desolada, pedía Nube de Agüita a todo cuanto la rodeaba. Se lo pedía a su árbol tutelar, se lo pedía a sus tocayas las nubes, se lo pedía al cielo, se lo pedía al sol. ¡Mum! Nadie le contestaba nada. El árbol continuaba egoísta, agarrando sus flores. Las nubes pasaban bailando lentamente. El sol infame brillando con alegría, sin dar a la madre, desesperada, ni una sílaba de pésame. Nosotras, en cambio, se lo estábamos dando en todas las formas posibles e imaginables. Pero Nube de Agua, tal es a veces nuestra gran ceguera, no lo advirtió. Apenas nos bebimos los vasos de leche con desgano, a sorbitos cortos. Nadie fue capaz de encajar con fruición la nariz dentro de la espuma. Nadie dijo al terminar «¡Ah!», y menos aún a nadie se le ocurrió decir «más». No, con los vasos a medio beber, íbamos con el cercado fúnebre al árbol de Nube de Agua y de Nube de Agua al cercado fúnebre, sin mirar ni atender a nada más. En uno de los pasos de aquel Vía Crucis, Rosalinda, mi hermanita, por andar hacia atrás, sin desprender sus ojos de Nube de Agua, convertida ya en nube de amarguras, Rosalinda, por andar dolorida y hacia atrás, se tropezó y cayó sentada dentro de un balde de leche, razón por la cual, agarrada a una mano de Evelyn, tuvo que abandonar el drama a todo correr para ir a cambiarse los pantalones y el vestido. Entretanto, las preguntas de todas las demás comenzaron a lloviznar sobre Daniel hasta convertirse, por su cantidad y simultaneidad, en furioso aguacero. ¿Tú crees, Daniel, que él está muerto y bien muerto? ¿Tú crees, Daniel, que él ya no tiene remedio? ¿Tú crees, Daniel, que Nube de Agua lo sabe? ¿Tú crees, Daniel, que por eso está mugiendo? ¿Tú por qué no lo llamas, Daniel? ¿Tú por qué no gritas, Nube de Agua, a ver si él se menea? Grítale, Daniel, anda, ¿qué te importa? ¿Por qué tú no le gritas, pues? Las respuestas de Daniel, lacónicas y negativas, al no dejarle resquicio a la esperanza, nos destrozaban el corazón. Convencidas de lo irremediable, aceptamos por fin la dura ley. Fijos los ojos en Nube de Agua, la mirábamos incesantemente, intensamente, sin pestañear. Y cuando alzando de nuevo su cabeza, insistía ella sin implorar los poderes supremos, «¡Mum!», nosotras exclamábamos en tono desgarrador, «¡Ay, Daniel, la pobre!». Si en lo referente a la inmovilidad de Nube de Agüita, Daniel no daba esperanzas, en lo que concernía al dolor de Nube de Agua, se mostraba en cambio todo optimismo. Déjenla, que llore hoy bastante, que se desahogue, que pase su día de duelo. Yo la consuelo mañana. Ustedes verán, no se angustien, los muertos se olvidan. Paternal y previsor, aquel mismo día, armado de un cuchillo y demás enseres indispensables, Daniel despojó de su cuero el cadáver de Nube de Agüita, a fin de convertirlo, ¿en qué creerán ustedes? En un disfraz de consuelo. A la mañana siguiente, empapó el triste despojo en salmuera, y así con aquel traje descosido, salado y corto, tan semejante
a la amplia vestidura maternal, el mismo color rojizo, bajo el mismo collar, la misma faja y los mismos guantes blancos, con aquel traje descosido y tieso que ostentaba semejanzas conmovedoras, Daniel vistió un becerro extraño, cuidando que la burda impostura quedara al alcance de ojos y boca de la dolorosa. Amarró una de sus patas delanteras al becerro disfrazado. Ella, muy conmovida, luego de haber olfateado la amada apariencia, tanto por consolar su alma, cuanto por deleitar su lengua, cambiando ilusiones por leche, se dio a lamer y relamer la salmuera que impregnaba el despojo adorado. Como los idealistas, se complacía en el engaño y en la sal, símbolo del pensamiento. Como tantos infortunados amantes, besaba en un cuerpo extraño el alma para siempre ausente. Entretanto, el feliz disfrazado, heredero universal del desaparecido, a más de ponerse su vestido, se tomaba con fruición toda su ración de leche. La impostura duró algunos días. Después ya no fue menester ni disfraz ni salmuera. El becerro extraño, legitimado por la costumbre, reemplazó al hijo. Daniel tenía razón. Los muertos se olvidan. Lo cual no quiere decir que no se lloren sincera y hondamente durante algún tiempo. Como también esto Daniel lo sabía, mientras duró la crisis del dolor agudo, aconsejando y dando consuelo, en tono muy lastimero, cantó varias mañanas esta copla llena de filosofía y unción. No llores más, nube de agua, refrena tanta amargura, que toda leche hace queso y toda pena se cura. Vencida por el consejo y arrullada por el canto, Nube de Agua se iba consolando suavemente, suavemente, mientras nosotras, impacientes, sin lograr explicarnos el papel que podía desempeñar aquel queso, tan extraño al dolor natural, como bandada de moscas, caímos sobre el intruso, atropellando la copla por todo el centro. ¿Cuál queso, Daniel? ¿Cuál queso?